Bueno, vamos a hablar hoy un poco acerca de comités de ética hospitalaria o comités de bioética hospitalaria. En realidad vamos a hablar de dos comités, que son los comités de ética hospitalaria y los comités de ética de la investigación, por otro lado, que son dos comités que tienen características distintas en algunos puntos, eh, pero que bueno, son comités de bioética. eh, y por otro lado, es frecuente muchas veces que si bien son instancias distintas, que terminen siendo conformados por las mismas personas. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Eh, los comités, ustedes van a tener una clase más adelante acerca de ética de la investigación, donde vamos a profundizar un poco sobre el tema. Hoy vamos a ver únicamente lo que atañe al tema de comités, un poco por arriba respecto a comités de ética de la investigación, ¿no? Pero se va a profundizar después en esa clase específica de ética de la investigación. Bien, entonces arrancamos con comités de ética hospitalaria. Ahí va. Bueno, definición de bioética, ustedes tuvieron una clase recién de repaso de bioética, la clase pasada, así que esto lo recuerdan aún mejor que yo. Eh, y bueno, nada, el estudio, digamos, de la conducta humana en el campo de ciencias biológicas y atención a la salud, a la luz de valores y principios morales, ¿no? En pensar de alguna manera la moral dentro del campo de las ciencias de la vida, ¿no? Eso es la bioética. Bien, y entonces, refrescando el concepto de bioética, ¿qué son los comités de ética hospitalaria, ¿no? Y cuándo surgen, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un primer dato que dice que fueron creados para resolver dilemas donde entraban en conflicto valores vitales en la atención sanitaria, ¿sí? O sea, surgieron situaciones en las que chocaban algunos, esto habla de valores vitales, ¿no? Uno podría pensarlo ya repasando algo de teoría de los principios, conflicto entre varios principios, ¿no? Si uno lo enfoca desde ese lado, acá está hablando de valores vitales en sentido de valores vitales para la moral, ¿no? Pero uno podría retomarlo desde teoría de los principios y verlo así. En contexto de atención sanitaria, ¿no? Entonces surgieron situaciones donde entraban en conflicto algunos valores claramente relevantes, y entonces para resolver esos dilemas se formaron comités, ¿no? Eh, Bien, surgen en principio en Estados Unidos a partir de una serie de casos de mucha complejidad que alcanzaron instancias legales, ¿no? Se llamó un juez en algún momento, relacionado con la toma de decisiones respecto a iniciación, continuación o suspensión de tratamientos, ¿sí? Vamos a ver qué pasó ahí. Bien, el primero de estos, es el Comité de Seattle, también llamado, no lo ven ahí porque esta camarita me tapa la filmina, pero también llamado el Comité de Dios. Un título eh, de periódico un poco amarillista, ¿no? Pero bueno, lo llamaron así y esto era lo que decía la noticia. Ellos deciden quién vive y quién muere. Un milagro médico pone la carga o la responsabilidad moral en un pequeño comité, ¿no? Eh, Esto me parece que tenemos que pensarlo en términos de la situación actual, cómo esto nos va a estar pasando. Esperemos que no, pero nos podría estar pasando en breve, ¿no? Eh, Sigamos charlando del tema, a ver si queda más claro. Bueno, ¿qué pasa con el comité de Seattle? Resulta que este muchacho Scribner, que está ahí, inventa una pequeña cánula de plástico, un tubito de plástico, que la coloca en una fístula arteriovenosa en el brazo, ¿sí? Ustedes saben que una fístula es una conexión, básicamente, entre
entre dos cavidades corporales. Lo tienen más claro que yo esas definiciones, yo ya me las voy olvidando. Una fístula arteriovenosa, o sea, una conexión entre arterias y venas en el brazo, le pone el tubito plástico y lo conecta a una máquina que ya estaba previamente inventada por este tal Kolff, ¿no? Y con eso consigue prolongarle la vida a gente que sufría insuficiencia renal crónica en ese momento en etapa terminal, o sea, se iban a morir en breve, ¿sí? Por esta insuficiencia renal. Este procedimiento, ustedes lo conocen, se llama hemodiálisis. Hoy día es un procedimiento bastante difundido, pero en aquel momento aparece de golpe la hemodiálisis, ¿sí? Ustedes recordarán que uno de los hitos del inicio de la bioética tiene que ver con el rápido avance de cuestiones científico-técnicas y que de golpe nos plantean nuevos dilemas que antes no estaban, ¿sí? Acá aparece algo nuevo, que es la posibilidad de hemodializar, pero sin una discusión acerca de cómo hacemos con la hemodiálisis, ¿no? ¿Qué hacemos con las circunstancias que implica esto, ¿no? En ese momento, una de las circunstancias que implicaba esto es que había 9 camas, nada más que 9 camas para todos los enfermos renales crónicos que había. Y además el costo del procedimiento era muy alto. Otro tema. Entonces, el Seattle Artificial Kidney Center conformó un grupo de personas que lo van a componer por pastor, un abogado, un ama de casa, un hombre de negocios, un dirigente laboral y 2 médicos especialistas no nefrólogos, que iban a evaluar caso por caso y van a tener en cuenta la situación personal, social, psicológica y económica de los candidatos para ver quién iba a hemodiálisis y quién no. Bien. Continuamos. Por eso, lo de la pesada responsabilidad moral de decidir para ese comité. De alguna manera ese título es un poco amarillo, que dice que ellos deciden quién vive y quién muere, es cierto, ¿no? Frente a esa escasez de recursos había que decidir quién iba. Podían beneficiarse tal vez muchas personas, pero qué sé yo. Esa como una de las aristas a analizar de este caso, no es la única. Bien. No sabía que venía con animación. Bien, otros hitos de aquel momento, ¿sí? Esto estábamos en 1962, ¿no? En 1970 empiezan a sucederse varios casos que tienen que ver con este problema que hablábamos recién. Hubo un avance científico-médico, técnico, muy veloz, y entonces hay que tomar una decisión que antes no se planteaba. El caso de Karen. Karen Ann Quinlan es una chica de 20 años que entra en un coma profundo luego de ingerir alcohol y sedantes. No, la verdad que yo no sé en qué contexto ocurre eso, cada vez que escucho la historia lo escucho en una versión distinta, no importa. Lo que importa es que entra en un coma profundo, esta chica, porque esta ingesta le produce un paro cardiorrespiratorio, del cual vuelve, pero queda en coma profundo. Sus padres, a lo largo del paso del tiempo, y viendo que no recupera, deciden que quieren desconectarla del respirador, pero obviamente nadie quiere desconectarla, ¿no? Entonces lo llevan a juicio, y cuando lo llevan a juicio, el juez me dice, no sé qué hacer con esto, y entonces nuevamente decide formar un comité, de alguna manera, ¿no? Al final se decide desconectar a esta chica, y después de que se desconecta, sobrevive encima por un montón de tiempo sin el respirador, hasta que eventualmente, sin recuperarse de su estado, digamos, persiste viva, en coma, sin el respirador, hasta que eventualmente fallece. Bien. Otros 2 casos, el caso de Baby Doe, que es un bebé que nació con síndrome de Down.
atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, digamos, nació con severas malformaciones que le iban a dificultar hacer una vida muy, muy difícil después, y que además necesitaba una operación para poder sobrevivir en ese momento, y los padres se niegan a autorizar la intervención. La otra situación es la situación de Jane Doe, que es la misma situación, o una situación muy similar, digamos. Nace con severas malformaciones neurológicas, los padres no autorizan operaciones que evitarían infecciones, y bueno, estas son las situaciones, ¿no? Nótese el periodo histórico, ¿no? Que estamos 60 antes, después 70, 80, digamos, inicio de los 80, ahí mediados de los 70. ¿Tuvo repercusión esto? Sí, tuvo repercusión. Esto justamente, que tenga repercusión, da origen a la difusión después de la idea de comités de bioética. Fíjense un poco por arriba cómo la historia de Karen salió en distintos medios, ¿no? Incluido libros sobre el tema, un libro escrito por la madre, otro creo escrito por los padres, un artículo al menos, varios textos, incluso menciones en algunos, bueno, en algunas publicaciones de difusión del momento, como aquella que es ya, qué sé yo, parece tremenda, ¿no? La publicación que dice la agonía de Karen Ann Quinlan, y abajo ejercicios que ayudan a relajarnos, y abajo el desempleo, crisis familiar. Y acá donde creo que ustedes ven mi cara, tienen la carta natal de Karen, ¿no? Que también había salido en alguna publicación en algún momento, haciendo alusión a cómo los astros habían influido en su vida, ¿no? Pero digamos, traigo todo esto a colación para decir, fue un caso que tuvo muchísima repercusión mediática, tanto que empezaba a pasar estas cosas, ¿no? Bien. Entonces, frente a la aparición de estos casos, empiezan a armarse estos comités de bioética, ¿no? De bioética hospitalaria. ¿Y qué son los comités de bioética hospitalaria? ¿Sí? Son cosas, organismos institucionales, que dice ahí, pero digamos, son cosas que tienen una conformación interdisciplinaria. Esto quiere decir que va a haber gente de distintas disciplinas, que van a dar información, consejo y contención a los médicos y a los profesionales de la salud en general, al paciente y a la familia para tomar decisiones, ¿sí? Y además van a empujar un poco a que haya una humanización cada vez más grande de la medicina, ¿no? A pensar en una medicina un poco más humana, ¿sí? Pero esta es la cosa, ¿no? Brindar consejo, información y contención, si uno quiere, a profesionales de la salud, pacientes y a familiares. Bien. ¿Y para qué necesitamos comité de bioética? Bien, son una instancia para poder reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre qué, sobre estos dilemas bioéticos que se nos pueden plantear en la práctica clínica, y orientarnos también sobre eso, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿pero no tenemos una teoría de los principios, por ejemplo? ¿Por qué no me guío por la teoría de los principios de Beauchamp y Childress y ya estamos, ¿no? Yo, no sé, soy deontologista, quiero usar una teoría ética y voy a Kant y ahí estoy, ¿sí? Bien. El planteo es que la teoría no alcanza para resolver los casos particulares, ¿sí? Porque en los casos particulares hay un montón de conflictos, de factores que son complejos, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta esos casos particulares para el razonamiento ético. Esto ya está planteado de alguna manera por ejemplo, la teoría de los principios, donde establece directamente un ordenamiento entre teorías éticas, teorías éticas, principios, reglas y casos particulares, ¿sí?
Bien, entonces, los casos particulares están llenos de circunstancias particulares y que deben ser tenidas en cuenta, y para eso están los comités de bioética. Bien, los comités de bioética hospitalaria deben tener el reconocimiento de la máxima autoridad institucional, ¿sí? Y depender de esta, pero al mismo tiempo funcionar autónomamente, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un comité de ética, pero funciona en base a lo que dice la autoridad eh, del hospital, entonces pueden cruzarse intereses en esa situación, ¿no? La intención de que tenga autonomía es que esté lo más aislado de conflictos de intereses posibles, ¿no? Sobre todo cuando puede haber dilemas bioéticos que tengan que ver con los intereses, donde se contrapongan o entren en juego los intereses de la institución misma, ¿no? Bien, no deben ser impuestos de manera autoritaria, ¿no? Y elaborarán su propio estatuto en forma consensuada y que después debe ser aprobado, ¿sí? ¿Está? Entonces van a evaluar, van a armar un estatuto, digamos, una lista de características de cómo va a funcionar el comité de bioética, y este estatuto lo tienen que formular de manera consensuada entre quienes forman el comité, ¿no? Bien, ¿y quiénes forman el comité entonces? Bueno, entonces volvemos a hablar de la idea de que tiene que estar asegurada la interdisciplina, ¿sí? Entonces tiene que haber gente de distintas disciplinas conformando los comités, ¿sí? ¿Qué disciplinas? Bueno, la medicina, por ejemplo, enfermería podría llegar a ser, filosofía, psicología, sociología, abogados, religiosos, miembros de la comunidad, ¿sí? Eh, Uno puede pensar que para algunos casos por ahí es necesario convocar a alguien que tenga conocimiento sobre algún tema en particular, ¿no? Por ejemplo, eh, pienso en la gente que se corresponde con determinada religión. Si yo tengo un caso donde estoy trabajando la situación de una persona que, no sé, pertenece a alguna religión y tiene un profundo sentimiento religioso, es probable que me sea imprescindible convocar a alguien en principio de esa misma religión, ¿no? Preferentemente de esa misma religión, para que pueda explicarme qué implica para esta persona. Si pensamos en el caso de los testigos de Jehová, si yo no entiendo la idea de que la transfusión de sangre tiene consecuencias respecto de su vida eterna para esa persona, entonces yo no puedo entender ese caso, ¿sí? Yo, por ejemplo, que no lo soy, no tengo tantos conocimientos como para entender las circunstancias que tienen que ver con los testigos de Jehová, por ejemplo, y tendría que posiblemente llamar a alguien que profese esa religión, que tenga conocimientos en esa religión, eh, para que me pueda explicar a la hora de poder evaluar un caso. Bien, ¿y por qué miembros de la comunidad? ¿No se acuerdan que en el anterior en el comité de Seattle había una ama de casa, por ejemplo, en esto que era como un protocomité de bioética? Bien, por esto, ¿sí? La intención es que la comunidad esté representada, así que los pacientes de esa comunidad estén representados dentro del comité de bioética. Si somos todos, pongamos que somos todos médicos en el comité de bioética, ¿sí? Para exagerarlo un poco. Somos todos médicos que estamos en el comité y además vamos al hospital, pero no vivimos en la zona del hospital. Va a ser muy difícil que entendamos las problemáticas de la comunidad esa. ¿Se entiende? Eh, es muy distinto. Vamos a terminar discutiendo en el campo de conocimiento que nosotros conocemos, desde la vida que nosotros vivimos como profesionales de la salud, y vamos a estar muy alejados de lo que vive esa comunidad en particular, ¿no?
pienso como ejemplos medio evidentes, ¿no? Si uno piensa en comunidades que pertenecen directamente a otra cultura, como una comunidad indígena, pero si estamos más cerca, no es lo mismo la comunidad de, no sé, Palermo que la comunidad de Isla Maciel, por ejemplo, ¿no? Por diferencias que atañen a su cuestión de clase social, ¿no? Y estaría bueno que puedan estar representados dentro de un comité que va a tomar decisiones éticas acerca de qué estaría bien y qué estaría mal respecto de alguna situación, ¿no? Decisiones, entre comillas, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo actúa un comité y cómo funciona? ¿Eh? Bueno, un comité tiene que preparar sesiones, elaborar aquel material de estudio para el tema que haya que tratar, ¿no? Y una competente dirección de las discusiones, ¿sí? Alguien que dirija para que no nos matemos entre todos. Bien, esto es importante, lo que viene acá, ¿sí? Dice que lo aconsejable es arribar a acuerdos por consenso dentro del comité y evitar las decisiones por sistema de votación. Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que estamos con el caso de Karen, ¿no? Y estamos decidiendo, no, bueno, es más terrible si le pongo nombre, pero bueno, estamos decidiendo si sacar a alguien de un respirador o no, ¿no? Y lo decidimos diciendo, che, para mí, a ver, que levante la mano quien decide sacarle el respirador. Entonces levantamos la mano varios. Ahí, que levante la mano quien decide dejarla conectada. ¿Se entiende que hay algo que no va en esto, en esta idea? Esto que acabo de hacer es una falacia del hombre de paja, ¿sí? No lo usen como sistema de argumentación, pero lo estoy usando como herramienta didáctica para que ustedes entiendan que hay algo de esto que no va. Se me cayeron cosas. Bien. Hay algo que no funcionaría de eso. Entonces, lo ideal es que puedan llegar a acuerdos por consenso, ¿no? Pero es cierto que a veces no hay forma de consensuar, ¿no? Y cómo va a ser el comité cuando no llegue a un consenso. ¿Mm? Bien, veamos ahora. Bueno, la primera función del Comité de Ética Hospitalaria es la función asistencial, ¿sí? También se le dice función praxológica. Y a veces a los comités de ética hospitalaria se les dice comités de ética praxológica. Lo leí por ahí en algún momento. No sé quién lo dice, pero alguien lo dice. Bien. ¿Y cuál es la función asistencial? Discute casos clínicos, sí. ¿Qué es lo que hace? Asesora para decidir en estos casos dilemáticos que venimos planteando. Siempre teniendo en cuenta la idea de proteger los derechos de los pacientes, ¿sí? De que el paciente termine en la mejor situación posible. Bien, y acá me parece que esto es interesante. Los comités son consultados voluntariamente, ¿sí? O sea, uno como profesional de la salud, el mismo paciente, la familia, en general son profesionales de la salud, pero bueno, puede ir al comité a decirles, che, tengo este problema y no sé cómo resolverlo, no sé qué estaría bien en esta situación, ¿sí? Puede hacerlo, también puede no hacerlo, ¿sí? Es voluntaria la consulta al comité de ética hospitalaria. Y la opinión que ellos den no va a ser vinculante. Esto quiere decir que ellos me dicen, bueno, mira, en el caso de Karen, por ejemplo, nosotros aconsejamos que desconectes del respirador, o que no sé, no importa. Pongamos que dicen desconectar del respirador. Entonces, yo puedo decidir hacerlo, pero también puedo decidir no hacerlo. Eso, y acá viene la parte importante. En realidad no me sirve de nada que el comité me diga, che, nosotros, la verdad, te recomendamos que la desconectes. Lo que hace el comité no es eso, porque eso no sería asesorarme. Eso sería decirme qué es lo que tengo que hacer.
lo que hace el comité es hacer un informe en el cual plantean todos los motivos por los cuales ellos piensan que uno debería hacer tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Karen, me podrían decir, nosotros decidimos no desconectarla porque pensamos que, no sé, la no maleficencia, etcétera, 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 ¿no? Un listado así. Pero podrían no haber llegado a un consenso tranquilamente y decirnos, bueno, en realidad el comité no llegó a una decisión consensuada, pensamos em, que en el caso este no hay que desconectarla por tal, tal y tal motivo, pero también pensamos que habría que desconectarla tal vez por tal, tal y tal motivo, y por eso no alcanzamos un consenso, y aún si alcanzasen un consenso, también podrían decirme, nosotros pensamos que esto y esto va a favor de que hagas tal cosa, que esto y esto va a favor de que hagas tal otra, y pequeño detalle, yo estoy ejemplificando en términos binarios, ¿sí? En este caso conectar y desconectar, para que sea simple para ustedes, ¿no? Pero no todos los dilemas bioéticos, por más que el nombre, por eso la discusión a veces de si llamarlos dilemas, ¿no? No son todos los dilemas bioéticos eh, tienen una salida tan binaria como dos caminos posibles, o este o el otro, ¿sí? Pero bueno, eh, entonces la idea es que asesoren, que den los motivos por los cuales se haría cada uno de los caminos, ¿no? Y los motivos por los cuales no estaría bueno ninguno de los caminos, ¿sí? O cada uno de ellos. Eh, y después, si por consenso llegaron a una conclusión y dijeron, bueno, en base a todo esto nosotros recomendamos tal cosa, que lo recomienden, ¿sí? Desde esa lógica, ¿sí? Eh, Esto es lo que pasa cuando no llegan a un consenso, ¿sí? No importa tanto que no lleguen a un consenso. ¿Es ideal? Sí, es ideal. Eh, pero no es el punto, ¿sí? El punto no está en la respuesta, sino en la justificación, ¿sí? Y eso es lo que asesora el comité de ética, ¿sí? Bien, y entonces esta es la idea de que el modelo es optativo-optativo, ¿sí? Que yo puedo opcionalmente ir y contactarme con el comité de ética, y yo puedo opcionalmente seguir lo que me dice el comité, también puedo no hacerlo, ¿sí? Cualquiera de estas dos cosas. Bueno, otra función es la función docente, ¿sí? Función de formar, ya sea a los miembros del comité, a la gente que está en el hospital o a la comunidad en general, ¿sí? Formarla respecto de cuestiones relacionadas con la bioética, ¿sí? Mediante leer historias clínicas de casos paradigmáticos, ¿no? Bueno, a ver, acá se decidió hacer tal cosa, ¿qué pasó después? ¿No? ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo siguió? Etcétera. Bueno, la lectura de material bibliográfico, se pueden hacer cursos, seminarios, bla, todo eso. Bien. Tercer función. Función normativa, ¿sí? Pueden elaborar protocolos de acción para casos conflictivos, ¿sí? A ver, si a mí siempre me están preguntando qué hacemos con estas personas que están en esta situación, si con el ejemplo del respirador, ¿no? Si conectamos o desconectamos, perdón que lo haga eh, tan burdo, ¿no? La intención es que sea didáctico, ¿no? Si siempre me plantean este mismo tipo de casos, bueno, yo puedo establecer un protocolo de actuación. Entonces digo, bueno, en todos estos casos, y hagamos esto, y la justificación es esta, ¿sí? No me vengas a preguntar de vuelta qué hacemos con, no sé, otra persona que está en la misma circunstancia que estos no sé cuántos casos que ya sobre los cuales nos expedimos. Entonces, ponemos un protocolo y listo, ¿sí? En cualquier caso, esa es un poco la idea. ¿Sí? También podemos confeccionar normas de confidencialidad, modelos de consentimiento informado, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que uses este modelo y el hospital pueda entonces difundir ese modelo de consentimiento informado, etc. Bien.
que no son funciones de los comités. Esto tiene que quedar muy claro. No son funciones el amparo jurídico directo de personas o del hospital. Yo no voy al comité de bioética a preguntarle cómo hago para evitar que me hagan juicio, ¿sí? Si bien en el comité de bioética vimos que es frecuente que haya abogados, juristas, gente que se dedica a la ley, si bien es frecuente esto, si yo quiero consultar por un aspecto puramente jurídico, me voy al departamento de jurídicos del hospital o contrato un abogado, ¿sí? La intención de que haya abogados o gente que conozca sobre leyes en los comités de bioética es que puedan asesorar acerca de esa cuestión al comité a la hora de tomar una decisión que tiene un montón de aristas, ¿no? Una de ellas puede ser la arista jurídica, ¿sí? No es lo mismo desconectar a alguien del respirador con una legislación que lo habilita que desconectarlo con una legislación que lo prohíbe absolutamente. Entonces asesora en ese sentido, ¿sí? Pero no es una asesoría jurídica esta es una asesoría ética que tal vez tiene un componente jurídico a la hora de pensar la cuestión ética, ¿sí? Tenemos que distinguir muy bien lo que es lo legal de lo legítimo, ¿sí? Nosotros en esta cursada, por cierto, y esto vale para todas las clases que siguen, la discusión que vamos a tener va a ser una discusión sobre lo legítimo, ¿sí? Sobre lo que está bien y lo que está mal, no sobre lo que es legal o ilegal, ¿sí? A veces las dos cosas se entrecruzarán y a veces no pasa. A nosotros no nos interesa la cuestión legal a lo largo de esta cursada, por más que tal vez yo tome algunos elementos de alguna legislación como para enriquecer la charla y la discusión, pero no nos interesa si algo es legal o ilegal a los términos de esta materia en particular, porque estamos discutiendo otra cosa. Bien. Y esto vale también para el comité, ¿no? Le interesa al comité que es legal o ilegal a los términos de la discusión bioética, pero nada más que eso, ¿sí? Entonces no va a brindar asesoría jurídica. Para eso hay un sector de jurídicos en los hospitales. Uno se acerca y habla con un abogado, ¿para qué necesito todo el resto del comité? Bien. Si bien es cierto que si yo fui a un comité porque tenía dudas sobre algo, el comité me dijo, che, mirá, la verdad que estamos todos de acuerdo en que hagas esto, yo lo hago y me hacen un juicio porque lo hice, yo puedo ir y decirle al juez, mire, señor juez, yo hice, me preocupé, me ocupé de la situación, le pregunté a un comité de bioética, el comité de bioética me recomendó esto, hice esto, el juez suele tener en cuenta esa recomendación, ¿no? Pero esto no significa que a mí me desligue de responsabilidad. Yo tengo que tener un abogado aparte, digamos. Bien. Entonces, espero que quede claro, no les puedo preguntar, pero queda claro la idea de que no es función el hacer amparo jurídico. La otra cosa que no es función es hacer juicios sobre la ética profesional de los profesionales, valga la redundancia. Es decir, yo no puedo ir al Comité de Ética Hospitalaria a decirle, Comité de Ética Hospitalaria, mi compañero está haciendo esto que está mal, júzguenlo, ¿no? Para eso hay otra instancia que son los tribunales de ética profesional, ¿sí? Que no tienen nada que ver con los comités de bioética o de ética hospitalaria, ¿sí? La función acá es definir cuál sería el mejor camino en un caso determinado, ¿no? ¿Cuáles serían los mejores caminos o por qué, en realidad, un camino podría ser mejor y por qué no el otro, porque múltiples caminos, esas cosas. Pero no hacer juicios sobre la ética profesional. Bien. Pequeño detalle. Yo quiero llevar un caso al Comité de Ética Hospitalario, ¿sí? Obviamente, ese caso contiene información de un paciente, ¿sí? Como llevo información de un paciente, tengo que respetar la confidencialidad, ¿sí? Por tanto, para llevar información de ese paciente a un comité, tengo que contar con el consentimiento del paciente para llevarlo. Esto es importante,
¿sí? Si el comité actúa por pedido de la autoridad competente, es decir, viene un juez y dice, che, que actúa el comité, el paciente tiene que estar informado, al menos de la situación. Y el consejo que emite el comité tiene que ser registrado en la historia clínica y todos los libros de actas correspondientes. Y si el caso tiene interés docente, y entonces yo voy a dar clases sobre esto, es necesario proteger la identidad del paciente, como por ejemplo yo no hice con Karen, ¿no? A ver, es un caso mediático, es un caso que tuvo un montón de repercusión mediática, que lo conoce todo el mundo, lo pueden googlear, en este caso, siendo un caso paradigmático, es importante que ustedes lo conozcan. La verdad que no sé si es un nombre falso, creo que no, pero en líneas generales, cuando uno trae un caso, como vamos a ver que nosotros vamos a traer casos clínicos que son de la vida real, para que ustedes trabajen, en ese caso, tanto los nombres de las personas no van a estar o van a estar falseados, como algunos datos tal vez estén trastocados para justamente proteger la identidad de los pacientes, ¿no? Que fueron los que participaron de esos casos reales, ¿no? Bien, legislación, ¿sí? Les dije que no teníamos que confundir lo legal con lo legítimo y que en esta cursada íbamos a hablar exclusivamente de lo legítimo. Me voy a contradecir y les voy a traer un poquito de cosas sobre la ley, ¿sí? Tenemos la ley 24.742, que es la ley nacional, y lo que dice es lo siguiente, que en todo hospital del sistema público de salud tiene que haber un comité hospitalario de ética, ¿sí? En la medida que su complejidad lo permita, ¿no? Obviamente si tengo un CESAC así chiquito, tal vez no. Tiene que haber un comité hospitalario de ética, ¿sí? El que cumplirá funciones de asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación. ¿Sí? Nosotros no hablamos de la función de supervisión de la investigación, porque esa es la función de los comités de ética hospitalaria, ¿sí? Que a veces terminan siendo el mismo, y en esta legislación aparecen como si fueran el mismo. Pero nosotros vamos a separarlos, porque puede que haya comités de ética hospitalaria que no hagan, en general, no, al revés. Hay comités de ética de la investigación que no hacen la función de comités de ética hospitalaria, ¿sí? Pero podría pasar tanto una cosa como la otra. Bien. Artículo 4. Las recomendaciones de los comités hospitalarios y de ética no tendrán fuerza vinculante y no eximirán de responsabilidad ética y legal. Esto que decíamos, ¿sí? No tiene fuerza vinculante, yo puedo elegir hacerlo o no, y no me exime de responsabilidad. Bien. Esto que nosotros planteábamos en términos de cómo está conformado y por qué está conformado, aparece reflejado también en la ley. La ley 3.302, que es la ley de Cava, dice un par de cosas más, ¿no? Dice que los profesionales tienen que actuar ad honorem. Vamos a charlar un poquito acerca de eso. Y que está conformado por un grupo de profesionales y no profesionales, bueno, de estos ámbitos, un poco refleja lo que veníamos diciendo, y que se tiene que asegurar la representación de la población de acuerdo a las características de género y rango etario equitativamente. Bien, se renueva anualmente, y se pueden designar una y otra vez a los mismos miembros, pero nada, se renueva anualmente. El número de miembros, dice la ley, será entre 10 y 15 miembros. Okay. Artículo 8, pueden convocarse a profesionales de todas estas opciones, ¿no? Bien. Y los representantes religiosos podrán ser convocados cuando el paciente o los familiares del mismo así lo requieran. Sí, esto quiere decir, además del comité, entiendo, ¿no? Todos se desempeñarán honoríficamente. Artículo 9, limitaciones, no pueden aplicar sanciones, esto que decíamos, no son tribunales, y esta aclaración, lo acá abajo, no tienen carácter de tribunal. Sus dictámenes pueden ser vinculantes solamente en los casos así requeridos. ¿A qué se está refiriendo acá? Bueno, se está refiriendo a que va a haber casos particulares donde puede que sean vinculantes. El ejemplo grande que vamos a ver es el de los comités de ética de la investigación, no tanto
los de ética hospitalaria, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre eso. En ese caso sería vinculante, pero en principio no son vinculantes. Bueno, artículo 10 dice que tiene que haber un comité de ética ministerial que se crea, ¿sí? Un comité de ética del Ministerio de Salud, que va a ser el marco de referencia y de consulta de los comités de bioética de la CABA, ¿sí? Artículo 11, los comités de bioética dictan su propio reglamento interno y de funcionamiento, esto es el estatuto que veníamos diciendo, y esto es importante, ningún miembro puede ser suspendido o desplazado por las opiniones hechas en el ejercicio de sus funciones dentro del comité, ¿sí? Entonces yo opino dentro del comité y nadie puede venir a decirme, che, vos ahora te suspendemos, te desplazamos porque tu opinión no nos gustó. Nos parece que es un desastre, ¿no? ¿Está? Esto es importante y tiene que ver con, por un lado, con el grado de autonomía de este comité, y por otro lado, con pica la nariz, y por otro lado, con la idea de que uno pueda expresarse libremente en el comité, ¿no? Que esas opiniones no estén limitadas, coercionadas, ¿no? O al menos intentar que no lo estén. Después, en la práctica esto siempre es muy difícil. Bueno. Comités de ética en investigación. El otro tema importante de esta clase. Entonces, los comités de ética en la investigación hacen otra cosa, que es el estudio y autorización del modelo de información y consentimiento que se les propone a las personas que participan en una investigación clínica. Esto quiere decir estudiar y autorizar el consentimiento informado que se les va a dar a las personas que estén en una investigación clínica. Entonces, quiere decir, ustedes saben bien que es un ensayo clínico, ¿sí? Una investigación clínica. Pensemos en principio en cualquier investigación que involucre personas. Entonces, en cualquier investigación que involucre personas, los comités de ética de la investigación van a, primero, evaluar las características del consentimiento informado, ¿sí? Esto quiere decir qué información se le va a dar a las personas que van a participar de esta información, de esta investigación, cómo se le va a dar esa información, y bajo qué condiciones pueden consentir, ¿sí? Esto quiere decir el modelo de consentimiento informado en sentido amplio, ¿está? Y este protocolo de ensayo de investigación, ¿sí? El protocolo de ensayo de investigación es el choclo enorme que hace el investigador y que dice, nosotros vamos a hacer esta investigación de esta manera. Este protocolo tiene que ajustarse a estrictas normas éticas de orden internacional, ¿sí? Cuando hablemos de ética de la investigación vamos a hablar un poco más acerca de estas normas éticas, ¿sí? Y que están para proteger individuos que acepten ingresar al mismo voluntariamente, con pleno conocimiento y sin ninguna coacción. Estamos pensando de vuelta en consentimiento informado, pero con esta idea, ¿sí? Consentimiento informado en sentido amplio. ¿Y consentimiento a qué? Bueno, a un ensayo que tiene que ajustarse a estrictas normas éticas de orden internacional, ¿sí? No a cualquier ensayo. Bien. El modelo que rige los comités de ética de la investigación es obligatorio. Esto quiere decir, yo voy a hacer una investigación, yo estoy obligado a llamar al comité. A diferencia del comité de ética hospitalaria, donde yo podía llamarlo si tenía alguna duda, acá yo sí o sí tengo que llamar a un comité para que evalúe mi protocolo de investigación. ¿Sí? Soy, no sé, José, nombre de laboratorio, quiero hacer una investigación, tengo que llamar a un comité de ética de la investigación y presentarle mi protocolo de investigación. ¿Qué pasa con esto? El comité lo evalúa, ¿sí? Y si el comité me dice que mi protocolo no cumple con lo mínimo que tendría que cumplir para ajustarse a estas normas éticas, ¿sí? Y que tenga un correcto
sistema de consentimiento informado, entonces yo no puedo hacer esa investigación, ¿sí? Si el comité me dice que no, yo no puedo hacer la investigación, ¿sí? En esto quiere decir que la función de los comités es vinculante. ¿Estamos? Yo tengo que llamarlos y además, cuando me digan que no, yo no puedo hacer ese protocolo de investigación. Me pueden decir que sí, por supuesto, ¿no? Si me dicen que sí, yo puedo hacerlo. Si decido no hacerlo después, es cuestión mía, ¿no? No estoy obligado a hacer la investigación, pero me tienen que habilitar a hacerla. ¿Estamos? Bueno, ley de investigación en seres humanos, esta es la ley de la provincia de Buenos Aires. Básicamente dice un poco esto, ¿no? Que es parecido a lo que venían planteando las otras legislaciones acerca de los comités de ética hospitalaria, pero acá aclara algunas cositas particulares para los comités de ética de la investigación, ¿no? Y que me parece que son interesantes. Esto es dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Verán que están un poco salteadas las leyes, funcionan un poco así. Pero esto se replica, aunque no esté ordenado bajo el mismo título, digamos, en la misma ley, se replica en todo el territorio nacional, digamos, ¿no? De formas parecidas. Dice que toda organización del subsector público, privado de obras sociales, tiene que tener un comité de ética y un comité de investigación, ¿sí? Y que tienen que estar integrados, ahí dice, al menos con 3 investigadores acreditados, el comité de ética por un miembro profesional acreditado en investigación que no pertenezca a la institución, y por legos aptos para representar los valores morales, culturales y sociales de los grupos de personas que participan en las investigaciones, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, esto. Lo importante de esto, más que nada, es que si pensamos en comités de ética de la investigación, tiene que haber alguien de ética, alguien que sepa sobre investigación, ¿sí? Más allá de cuántos, no importa, esos son detalles de la legislación. Lo que es importante es que cuando hablamos de comités de ética de la investigación, tiene que haber alguien en investigación, ¿sí? En ética hospitalaria, dejémoslo aparte, más allá de que sea obligatorio o no por otras lógicas, dejémoslo aparte de esta situación. Pero claramente para investigación tiene que haber especialistas en investigación para poder decir, bueno, esta investigación tiene sentido, no tiene sentido, va a aportar conocimiento, no va a aportar conocimiento, ¿sí? Tiene que pasar por una evaluación metodológica previamente la investigación, porque imaginémonos que someto a personas a una investigación y después produzco resultados que no tienen ninguna validez, ¿sí? Eso no estaría bien éticamente, ¿no? Sería incorrecto. Bueno, bien. Esto es todo por ahora, espero que les haya servido. Y bueno, seguimos en contacto, tienen seguramente la tarea cargada para esta semana. Y ya la clase que viene vamos a empezar a pensar en casos clínicos, ¿sí? La dinámica va a cambiar un poquito, vamos a estar en contacto sobre eso.